Gracias, congresista Violeta. Congresista Salgado. Buenos días, presidenta. Buenos días, colegas. Parece que al presidente lo asesoraran personas que están buscando un caos en el país. La incertidumbre es lo peor para las inversiones, señora presidenta. Y las últimas cifras de Economist habla de que el PBI peruano ha caído en 5.3% entre enero y marzo. El ministro de Economía nos augura que ya no vamos a crecer 4.2 sino 3.7. Algunos economistas dicen que no vamos a llegar ni a 3. Ni a 3 vamos a llegar. Según el INEI, dice la economía peruana creció apenas, dice 0.02, pero el INEI, yo creo que si hace un recuento en la realidad, nos va a dar unas cifras peores. Se ha incrementado el desempleo, señora presidenta, y da lástima cuando a uno le dicen que van a ir cerrando una serie de negocios, lo cual implica desempleo, pobreza y, lógicamente, menos recursos para el Estado. Tenemos encima a Portas que Odebrecht se declara ya en bancarrota y no sabemos con qué va a pagar. Y aquí no se cumplió con incautarle nada como hicieron en otros países. ¿Responsabilidad de quién? Porque estaban más empeñosos en seguir a los partidos políticos y al Congreso de la República en vez de estar resguardando los intereses nacionales. O sea que Chagua ya se terminó de pagar, lo vendieron, bien gracias, y de ahí cuánto hemos recogido para el país. Qué lástima, señora presidenta, por eso digo, quienes están asesorando al presidente, poniéndolo en este estado de confrontación y creando más incertidumbre, quieren llevar al país a la bancarrota. Quieren llevar al país al caos. No me digas que con reformas políticas vamos a solucionar el problema del hambre, de la anemia, del desempleo, de la subida de la gasolina, del pollo. La inseguridad ciudadana que nos tiene a todos asustados, señor, porque nadie está seguro ni en su propia casa. Cualquiera de nosotros puede sufrir ahora un asalto en su propia casa y no hay nadie quien pueda salvarlo. Realmente, si este Congreso, señora, le ha dado la confianza, no es por defender los panes ni el sueldo, es por la institucionalidad democrática y por no crear más problemas económicos, y lo han reconocido varios economistas que le han dicho que el Congreso ha actuado responsablemente. No se trata de decir que cierren el Congreso y punto. Señora, muchos de nosotros quisiéramos irnos a nuestra casa, pero es la responsabilidad que tenemos de defender la institución. Yo he sido acusada, señora, por infracción a la Constitución, por no defender el libro, la Constitución, esta Constitución de 1993. He sido acusada por no defenderla, y si nosotros no hacemos algo por defender la institución, podemos ser mañana acusados todos de infracción a la Constitución. Y los primeros que tendrían que ser acusados son aquellos que piden el cierre del Congreso, porque se están yendo contra la Constitución política del país. Y yo creo, señora presidenta, que sí se amerita un pronunciamiento, ya que no tenemos un presidente que defiende el Congreso de la República. Nosotros tenemos ahora que defender al Congreso como Comisión de Constitución. Como Comisión de Constitución es nuestra obligación, pase lo que pase mañana. Así no cierren el Congreso, va a quedar el pronunciamiento de una comisión, señora, que supo defender los fueros de una institución democrática. Nosotros estamos aquí ahora, no en vano. Creo que la presencia del ministro de Justicia, que no sé si ha llegado, la mantendremos ahora. ¿Ha llegado? ¿A qué bueno? Yo creo que él podría aclarar las cosas también, señora presidenta. Porque, como bien ha manifestado el congresista Iberico, 2 bancadas ya nos hemos reunido, no sé qué otras bancadas, creo que se tenía que reunir hoy día o ayer el ministro del Solar, y ha sido en los buenos términos de conversar casualmente en cómo estamos avanzando en las reformas, y él estaba, satisfecho de que hayamos aprobado ya la primera, con muchas reticencias, pero se aprobaron, y continuar en este trabajo. Es más, dijo, continuaremos en este diálogo político para ver si acercamos ideas antes de ir a formularlas en el hemiciclo. Al menos esa fue la intención. Y estaba consciente
de que esto no significa aprobar al pie de la letra. Ahí estamos equivocados. Hemos sido muy claros en decir que nosotros estamos de acuerdo en los dos ejes que trajeron para la cuestión de confianza, que fue lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad. ¿Acaso no estamos de acuerdo con eso? Por supuesto, pero allí quedamos también muy abiertos en que teníamos que discutir cada una de las reformas y buscar consenso, lo mismo que ha dicho la congresista Glave, buscar consensos. No significa que voy a aprobar al pie de la letra las cosas. Y si algunos no estamos de acuerdo con alguna cosa, daremos la razón suficiente, el argumento suficiente. Pero estamos avanzando en estas reformas que no son la solución a todos los graves problemas que enfrenta ahora nuestro país. Es una gran irresponsabilidad que yo no sé, por eso ayer cuando me pidieron la declaración decía, yo no sé si ha conversado el presidente Vizcarra con su primer ministro, porque mientras él está buscando el diálogo, por otro lado le están socavando el piso. ¿Qué es esto? Él busca el diálogo, entonces su diálogo es pura, podríamos decir, fachada, es una careta para hacer atrás lo que verdaderamente están impulsando. O sea, señora presidenta, estamos teniendo aquí dos cabezas que piensan diferente y al país no le hace nada bien que dos cabezas prominentes del Ejecutivo estén jugando con un doble discurso, por decirlo menos. Y quien sale perdiendo es el país, porque con esta incertidumbre yo escuchaba hace poco al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, angustiadísimo de lo que ocurre. Tenemos graves problemas como el de energía eléctrica y menos mal, ese grave problema que lo tiene que resolver el Ejecutivo, porque son los técnicos, nos los han querido mandar al Congreso de la República. Y menos mal que el Congreso ha acordado con la Comisión, eso es lo que he escuchado, devolverle al Ejecutivo, ya que tienen Ocinermin y todas las OSIs para poder hacer un trabajo técnico. Hay una serie de problemas que se tienen en el Congreso que le pertenecen al Ejecutivo y nos los quieren achacar como responsabilidad. ¿El Congreso tiene la culpa de la anemia? No, señora presidenta. ¿El Congreso tiene la culpa de la inseguridad? No. ¿El Congreso tiene la culpa de que estén atrasándose la reconstrucción del norte? No. ¿El Congreso tiene la culpa de que haya desempleo? No, señora. Entonces, yo creo que sí es necesario pedir esta reflexión al Ejecutivo, si es que la quieren hacer. En todo caso, dejar muy claro en un pronunciamiento que nosotros vamos a defender los fueros del Congreso de la República, señora, hasta el último día en que estemos. Y solamente la historia nos juzgará verdaderamente de quienes están creando un bluff, una incertidumbre para los medios de comunicación y olvidarse de los graves problemas que ahora hay. Resulta que ahora sí, recién se acuerdan que tiene acusaciones el señor Toledo. ¿Habrán hecho los cuadernillos, señora presidenta? ¿Cuántos años que venimos pidiendo los cuadernillos? Y ahí sí no se le exige al Poder Judicial, apúrese Poder Judicial, apúrese Ministerio Público. Ahí no se pide eso, señora presidenta. ¿No? Pero sí nos piden levantamiento de la inmunidad a los congresistas. Nosotros somos los responsables de que Toledo se haya fugado, de que Inostroza se haya fugado. ¿Acaso somos los responsables, señora presidenta? Que no nos vengan a echar la culpa de toda la inoperancia que hay y de toda la incapacidad que hay para poder sacar adelante al país. Yo creo que este es el momento en que nosotros, ya que no tenemos un presidente que defienda el Congreso, que sea la Comisión de Constitución, con los que quieran firmar, porque hay algunos que sí, quieren que el país se vaya al diablo, señora presidenta, quieren que el país se vaya al caos, y nosotros, los que somos demócratas de verdad, no lo vamos a permitir, y los que estamos defendiendo la Constitución de 1993, que es la única que nos rige y es la que han jurado todos defender en esta mesa, de los que están aquí al menos, todos, que yo sepa, ninguno pidió que le sacaran la Constitución para juramentar. Esa es nuestra obligación. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Donaire. Buenos días con todos. La verdad nos pasamos días de días, horas de horas, debatiendo sobre opiniones políticas del señor presidente y debatiendo sobre interpretaciones jurídicas
entre nosotros mismos y tratando de hacer consultas al Tribunal Constitucional. Si todos estamos seguros de que la cuestión de confianza no admite interpretaciones, ¿por qué perdemos tiempo tratando de interpretarla? Si estamos seguros que el presidente de la República no tiene la razón porque no hay una confianza con condición suspensiva, entonces, ¿por qué discutimos sobre lo mismo? Yo creo que tenemos que concentrarnos en el debate, nos guste o no, se ha otorgado la confianza al Ejecutivo. ¿Y la confianza qué señala? Que tenemos que aprobar los proyectos de ley relativos a reforma política. Que no lo podemos hacer al pie de la letra, estoy de acuerdo. Que hay que aportar y mejorar el debate, estoy de acuerdo. Y eso no significa en nada violar la esencia de los proyectos presentados. El poder aportar aquí no significa ir contra la esencia. Entonces, ¿por qué seguimos perdiendo tiempo? Si decimos representar a nuestros electores, representémoslos bien y representemos cumpliendo con nuestra misión, que es aprobar las leyes. Y el pueblo también ha pedido eso, aprueben la reforma política. Y lo segundo, yo estoy cansada de escuchar que se diga que hay ruptura del Estado de Derecho, que no hay separación de poderes, que hay ruptura de un orden democrático. No lo hay. Porque si estamos aceptando lo contrario, es que estamos seguros de que el presidente puede disolver el Congreso. No lo puede hacer. Ya no lo puede hacer. Entonces no sigamos con ese juego político que no nos hace bien a todos. Y ¿saben qué? Defendemos la institucionalidad del Parlamento, no con una carta, no con un comunicado, no con un pronunciamiento. Lo defendemos con nuestra actitud, con nuestra conducta intachable y honorable, demostrándole a la población que aquí no hay corruptos. Esa es la forma de defender la institucionalidad. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Donaire. Congresista Costa. Gracias, Presidente. Un saludo para usted y los miembros de la Comisión. La pregunta que yo me hago es, ¿lo que ha dicho el Presidente ayer lo escuchamos por primera vez? No. El Presidente utilizó los mismos términos y se refirió de la misma manera a la reforma política de la cuestión de confianza cuando la anunció el 29 de mayo. Estamos a 18 de junio, es decir, han pasado 3 semanas. El Premier se dirigió al Congreso pidiendo una sesión para hacer cuestión de confianza, siguiendo lo anunciado por el Presidente, y utilizó los mismos términos. El Premier vino al Congreso e hizo cuestión de confianza, y utilizó exactamente los mismos términos. Y en base a ellos nosotros le dimos la confianza. Es decir, le dimos la confianza en el sentido de comprometernos a aprobar los 6 proyectos de reforma política remitidos por el Poder Ejecutivo, en un plazo razonable y siempre y cuando aprobar significara ir en la línea de la propuesta de reforma remitida por el Poder Ejecutivo. De manera que no hay nada nuevo aquí. Yo no entiendo por qué se dice que las declaraciones del presidente son provocadoras o agresivas con el Congreso. Lo que está haciendo el presidente es reiterando lo que ya ha dicho él y el Premier al país, y lo que el país sabe perfectamente. Y se hacen en un contexto, Presidenta, y la pregunta es, ¿valía la pena que se hagan esas declaraciones? Habría que preguntarse, ¿valía la pena que los periodistas le preguntaran al presidente qué pensaba sobre el tema? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los periodistas y la opinión pública siguen los debates en esta comisión y están al tanto de la lentitud con que avanzamos en el cumplimiento de esta tarea, y las cosas que se dicen acá, y las declaraciones públicas, por supuesto, que se hacen, incluyendo las suyas, como ha mencionado la colega Marisa Glave, que ciertamente ponen en cuestión el compromiso asumido por el Congreso por 77 votos contra 44, de darle la confianza al gobierno, comprometiéndose a hacer la reforma política tal como la ha planteado el gobierno. Entonces, cuando hay una actitud contradictoria de parte del Congreso en relación con el compromiso del Pleno y la conducta nuestra cotidiana y las declaraciones que hacemos todos los días, es lógico que los periodistas digan, oye, ¿y si lo quieren pasear? ¿Y si en realidad le han dicho que sí, pero no hay reforma política, qué va a hacer usted? Y el presidente ha dicho, yo haré lo que he dicho que haré. Si no me dan la confianza por segunda vez, yo estoy dispuesto a disolver el Congreso. Me lo permite la Constitución. No tengo que hacerlo, pero lo haré si eso ocurre. ¿Eso es provocador? A mí me parece que no es provocador. Lo que está
ratificando algo que ya se ha dicho y que es bueno que esta comisión y el Congreso lo tengan en cuenta. ¿Una interrupción? Congresista Costa, una interrupción le solicito. Si puedo terminar, colega. Pero por supuesto que sí. Pero tratándose No, con Víctor Andrés, por supuesto, presidenta, con todo. Congresista García Belaúnde. Presidente, yo estoy preocupado, el tema es muy interesante y creo que podemos debatirlo durante los próximos días también, hasta que suceda el hecho, ¿no? Podemos debatirlo, pero me preocupan los invitados, presidenta. Hay invitados que están en la sala hace hora y media, y si los hemos invitado, tenemos que ser corteses en atenderlos a una hora adecuada. Así que yo pediría, presidente, que a los invitados se les invite a ingresar ya. Eso es todo. Gracias, señor. Me pide una interrupción la colega Choquehuanca. Congresista Choquehuanca. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, yo solamente quería reiterar, quiero ser bastante breve en realidad. El presidente ha insistido en la importancia y necesidad de sacar adelante la reforma política junto con el Congreso. Tenemos que ser conscientes de que la reforma no la puede hacer solo el gobierno, presidenta. Necesita el apoyo y la colaboración del Parlamento. Pero nosotros hemos otorgado la confianza y nosotros tenemos que asumir esa confianza de esa forma. El presidente en su entrevista de ayer, de hecho, ha señalado que respeta la autonomía del Congreso. Hay que escuchar toda la entrevista. Perdóneme, voy a terminar, la autonomía del Congreso y que necesita del apoyo para fortalecer nuestra democracia. Y es literal lo que yo estoy señalando. Ha señalado además que el Congreso es muy importante para la gobernabilidad del país. Por eso es que todos tenemos que poner de nuestra parte para avanzar juntos. Esta no puede ser una batalla del Parlamento contra el Ejecutivo, viceversa. Nosotros tenemos, en realidad, que asumir que el Parlamento, más bien, tiene que sacar junto con el Ejecutivo, tiene que ganar esta batalla contra la corrupción y sacar una buena reforma política. Hay algo que había dicho el congresista Costa, y yo quiero decir ahí que en la prensa hay respuestas a preguntas hipotéticas y conjeturas, pero, presidente, hemos abierto una nueva etapa de diálogo para impulsar de manera conjunta estas reformas políticas y lo hemos estado haciendo y yo lo he manifestado, presidenta. Hemos sido capaces no solamente de sacar una de las reformas, sino de sacar dos, cuando solamente el Ejecutivo había señalado que podía ser una. No, presidenta. Y eso no está escrito en piedra y hay que repetirlo varias veces. Nadie busca cerrar el Congreso, porque eso nosotros no, eso, como dijo el congresista García Belaúnde, lo podemos ver en otro momento. Pero también me auno a ello, presidenta. Hoy está aquí el ministro de Justicia esperando y está también el señor Tuesta. Entonces, por favor, presidenta, yo creo que debemos seguir en la discusión, en los debates del tema que tenemos para tratar el día de hoy. Pero creo que es muy importante también poder tener otro momento para poder concluir en algo. No sé si es que hayan opiniones divergentes en ello, pero yo lo que quería, presidenta, era simplemente sentar la posición del Ejecutivo en cuanto a la colaboración también que tenemos en el Premier y en la buena disposición que ha tenido para conversar con las bancadas. El día de ayer ha terminado con una y hoy tiene reunión con otra bancada, presidenta. Creo que señalarlo es muy importante. Con APP tiene hoy y ayer se siguió reuniendo con Acción Popular. Gracias. Congresista Costa, para que termine, por favor. Presidenta, termino. No he sido yo ni nosotros los que hemos abierto este debate, de manera que yo coincido con mi colega García Belaúnde que hay que... Congresistas, el congresista Costa está en la palabra y está esperando que le presten atención para que termine. Les rogaría, por favor. Coincido que tenemos que recibir al ministro de Justicia y al presidente de la Comisión de Alto Nivel, pero es importante también hacer las aclaraciones del caso y responder a las cosas que se han dicho. Yo solo termino diciendo lo siguiente, presidenta. Hace 9 semanas
se presentaron los 12 proyectos de ley de Poder Ejecutivo. Hace 3 se hizo cuestión de confianza. Nos quedan 5 semanas, que es tiempo suficiente para cumplir con el cargo. Pero en las 9 semanas que tenemos de los 12 proyectos, solo hemos aprobado 1 acá en la Comisión de Constitución, falta que pase por el Pleno. O 1 de 12 o 1 de 6, como usted quiera verlo. Entonces, obviamente no hemos avanzado muy rápido, a pesar de que hemos tenido bastante tiempo. Entonces, la responsabilidad está en nuestra cancha y yo creo que la mejor respuesta que podemos dar a las declaraciones del presidente y a la preocupación de los medios es trabajando y avanzando. Está en nuestras manos. Segundo, Presidenta, yo creo que también confunde mucho a la opinión pública y a los periodistas las marchas y contramarchas de esta comisión. Aprobamos un cronograma y a la reunión siguiente estábamos poniéndolo en cuestión. Aprobamos una metodología de trabajo y a la semana siguiente estamos poniéndola en cuestión. Nos hemos comprometido a discutir los proyectos de ley remitidos al Poder Ejecutivo y la agenda de la Comisión siempre incluye una serie de otros proyectos. Entonces, no confundamos a la opinión pública y a la prensa si queremos que ella no insista con el presidente en preguntar qué pasa si el Congreso no hace su trabajo. Cumplamos con nuestros acuerdos, actuemos de buena fe, pongámosle en voluntad esto y respondamos. Tenemos 5 semanas para hacerlo, tiempo suficiente, Presidenta. Espero que lo podamos hacer. Gracias. Congresista Arana. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Luz, por favor, no me hagas bullo acá. Voy a hablar. Presidenta, parece que acá el único confundido es el señor Lino Costa. Nunca entendió qué cosa es ser congresista. Va a los programas de televisión y en vez de sustentar una posición, culpa al Congreso de todas las inconsistencias y las incongruencias y la discrepancia que tiene él con el Congreso. No aprendiste a ser tolerante. Y todo el rato discrepas, te acalé un día acá y te acusé ya hasta de mentiroso. El día que se me comaba la huerta, lo retiro, se le incomoda. Dejando un papel sobre la votación de la Bajato. Yo me ratifiqué en esa votación. No fue lo que usted llevó a esa entrevista de May La Huerta, decir que habíamos votado de una forma, queríamos votar de otra. Mentira. Yo me ratifiqué. Si le molesta mi comentario, lo retiro. También he escuchado a una congresista acá, la señora Glave, decir que los que votaron por el no, sin quitarle la validez de la convicción de ese voto del no todos votaron con esa convicción. Así de claro. No todos, porque sabían que había una mayoría que íbamos a votar a favor. 77 votos no son fuerza popular, pues. Han votado casi todas las bancadas. Nosotros somos 55. Deben salir los demás votos para llegar a 77. Los que votaron por sí, hemos votado por este Congreso, por la autonomía, la independencia, la libertad, la soberanía de este poder del Estado. Y lo vamos a defender. Por eso hemos votado, apostando por el Perú, apostando por la democracia, por la libertad. Los que votaron en contra no deberían estar sentados acá entonces, pues. Si ustedes no le dieron la confianza al presidente, a su gabinete, realmente no tendrían por qué estar sentados acá, quitándonos el tiempo valioso de las semanas y los días que ha contado el señor Lino Costa el día de hoy acá. Donde están nos quitan el tiempo, porque encima hay varios que llegan tardísimo, toman la palabra y se mandan a mudar después. Ese es el caso. Entonces, creo que tenemos que tener las cosas bastante claras. Y Presidenta, porque es una interrupción lo que he pedido, hay una congresista también, la señora Neira, que ha dicho que si el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que la Constitución y el voto de confianza, quien ha exacerbado hoy día el país, quien ha exacerbado el ambiente, quien lo ha contaminado, lo ha vuelto más tóxico que nunca, es el propio señor Vizcarra, con sus declaraciones ayer, si circunstanciales y frívolas, o como le dio la gana al periodismo, pero contestó. Y dijo con claridad, pues no se puede equivocar, que si el Congreso no cumple con el 15 y con el contenido sin desnaturalizar, él aplicará. Ya no sabe qué hacer el señor para cerrar el Congreso. Los que votaron por el no deberían estar acá, pues los que estamos acá sí queremos arreglar el problema, queremos salvarle al Congreso, queremos salvar la Constitución, queremos salvarle el Perú, queremos entregarlo como corresponde. Nosotros no vamos a ser elegidos, pero la soberanía, este poder se cuida y se respeta, y lo respaldamos. O sea que no solamente es fuerza popular. Creo que lo que usted, señor Lino Costa, considera, lo que para usted considera la exposición y las preguntas y que estamos perdiendo el tiempo y que el presidente no es la primera vez que lo dice, lo ha hecho 50 veces, lo que usted considera no lo consideramos los demás, pues.
Usted tiene un pensamiento único. Usted no quiere ser congresista, usted odia el Parlamento. No le interesa el Parlamento. Porque alguien que tiene responsabilidad y contenido, señor Gino Costa, si le molesta lo retiro también, ¿ah? Define fueron más allá de las discrepancias. Discrepancias hemos tenido con el gobierno de Ollantumala terribles. Fortísimas. La prensa es testigo. A muerte han sido las discrepancias, pero hemos sabido salvar la independencia del Parlamento. Lo que usted piensa no es pensamiento único de todos los demás. Usted tiene un pensamiento muy particular, muy manoseado y muy distorsionado. Yo apuesto por el Congreso, apuesto por la independencia, apuesto por el poder del Congreso. Y eso lo vamos a defender. Si el presidente quiere tomar el Congreso por asalto, que lo tome. Yo espero que las Fuerzas Armadas y la policía no lo acompañen. Pero responsables son su gabinete, sus asesores, la encuestadora y alguna prensa que está con él. Y por supuesto algunos de ustedes que estarán en la lista de estas páginas negras de la historia, porque así vamos a entrar al Bicentenario. Muchas gracias. Congresista Arana, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Bueno, desde la bancada del Frente Amplio estamos un poco ya hastiados de esta reiteración de una suerte de lógica con el Ejecutivo en la que el Congreso, la mayoría decidió incurrir con el voto de confianza, que es más me pegas, más te quiero, ¿no? Creemos que esa relación, esto nos lleva a este tipo de cosas que en realidad, si le hubiéramos dicho que no al señor, la situación hubiera sido diversa en todo caso y él asumiría sus responsabilidades, porque como hemos dicho nosotros, ¿por qué son estos temas de, digamos, contradicciones, de enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso? Lo es porque son contradicciones de fondo sobre los vínculos entre las representaciones políticas y los intereses económicos que gobiernan en este país y que hoy día hasta Francisco Miró Quesada sale a cuestionar en el comercio, a decir, miren, un tema de fondo de amenazas de la democracia son, por un lado, los populismos o neopopulismos de derecha y de otro lado son las plutocracias, el poder de los que tienen plata. Pero esos temas no se quieren discutir aquí, los vínculos entre poder económico y poder político, sino los parches, ¿no? Y nosotros discrepamos con esa forma. Algunos nos acusan de que queremos con eso que el país se destruya. No, el país se está destruyendo porque esos vínculos entre poder económico y poder político de espaldas a la gente son los que nos han llevado a lo que nos han llevado. En algunos casos por corrupción, en otros casos por una acumulación grosera de riqueza en manos de unos pocos que se festinan los recursos naturales del país, que consiguen leyes para exoneraciones tributarias, que consiguen un conjunto de privilegios y que incluso cuando hay contratos corruptos dicen que no, que hay que defender la estabilidad jurídica. Lo dice la CONFIEP y aquí hay bancadas que piensan igual y lo respaldan. Mientras, ¿qué está ocurriendo? Los trabajadores piden garantías al Ministerio del Interior para un paro y se les niega, ¿no? Eso es lo que ha hecho el Ministerio del Interior. No he escuchado ninguna voz diciendo, oigan, si los derechos de los trabajadores están afectados y tienen derecho a la protesta, lo mínimo que puede hacer ese gobierno, al que aquí le llaman autoritario porque esto cuestiona al Congreso, no lo cuestionan cuando vulnera derechos de los trabajadores. Entonces me llama mucho la atención de qué naturaleza es este enfrentamiento con el Ejecutivo, ¿no? Porque no es por temas de fondo, es por temas de forma para restaurar un sistema que ha fallado en su raíz misma. La crisis de corrupción, la crisis que ha llevado al cuestionamiento del sistema de justicia y a la reforma de justicia y que ha llevado al tema de la reforma política, ¿con qué tiene que ver? Con los vínculos entre el poder económico, las empresas corruptas y estos jueces y fiscales corruptos. Y eso es un tema que merecería una reforma profunda, replantear el tema del Estado. Por eso nosotros hemos hablado de nueva constitución, aunque no les guste. Por eso es que hemos hablado de asamblea constituyente, aunque no les guste, ¿no? Y de fondo, ¿en qué está? No es que el presidente un día se levanta de mal humor o el asesor o sus asesores le dicen tal o cual cosa, como yo escucho frecuentemente acá. El origen y el sentido de la reforma política que ha propuesto es tener más poder. Y de eso no estamos hablando. Y ese no es un problema de asesores.
Es un problema de relaciones entre autonomías y equilibrio de poderes. Y eso está puesto en cuestión. Y claro, la Comisión está planteando lo mismo, con todo derecho, el presidente está planteando lo mismo, lo que no tienen derecho es a imponerlo. Y ese sí es un problema en el que con todas las diferencias que podamos tener, es algo que efectivamente debería llevar a defender la institucionalidad del Congreso. Pero no se está discutiendo eso, Presidenta. No se está discutiendo ni los orígenes de esa crisis profunda de la corrupción que ha llevado a la falta de legitimidad de los partidos políticos, del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la propia Presidencia de la República, que es reclamada por sectores importantes del país. De otra manera no habría una convocatoria a un paro, de otra manera no habría habido hace 3 semanas un paro preventivo agrario, de otra manera no habría miles de agricultores que se han movilizado el miércoles pasado en Ayabaca, solo que como es en Ayabaca no le interesa a los grandes medios de comunicación, de otro modo no les interesaría los centenares de agricultores que el sábado pasado expulsaron a la Sauder cuando lleva a un jugador de fútbol y lleva un conjunto de vedettes, pensando que con eso, dándoles circo, van a permitir que les impongan el proyecto Tía María, de una empresa que además está cuestionada porque ni siquiera paga sus multas por los temas de sus infracciones ambientales. Eso es lo que está pasando. Y sobre eso, ¿qué decimos? Nada, ¿no? El señor Vizcarra. Sobre la CONFIEP, sobre las AFPs y la manera como le están robando a los aportantes, no decimos nada. Sobre las exoneraciones tributarias, no decimos nada. Sobre la necesidad de derogar las leyes que permiten que judicialicen sus grandes deudas, ahora mismo la Telefónica con un problema de una sanción por haberle mentido al país, al Ejecutivo, sobre servicios que nunca prestó. Pero sobre eso no estamos discutiendo, Presidenta. ¿Por qué? Porque preferimos este tipo de enfrentamientos políticos, pero sin tocar a los que en este país cortan el jamón. Preferimos eso sin tocar a aquellos que están detrás de todo esto, queriendo un Estado débil, ¿no? Este Estado nana que ha llamado, o que ha recordado hoy día este artículo un poco extraño en El Comercio, de que hoy día se haya publicado un artículo en el que se cuestiona al Estado sometido a grandes grupos de poder económico. Pero eso no se ha querido debatir. Y el Congreso, de otro lado, Presidenta, no puede echarle la culpa, o por lo menos de lo que he escuchado en varias intervenciones de varios colegas, de todo esto al presidente Vizcarra. No nos hemos recordado aquí que se ha querido interpelar a ministros, supuestamente como el ministro de Interior, para explicar el suicidio de Alan García. No se ha querido aquí, no se ha usado el Congreso recientemente en una comisión para faltarle respeto, porque una cosa es cuestionar, una cosa es tener una posición clara con la ministra de Educación y el personal del Ministerio de Educación. No hay aquí un detonante sobre el tema de la protección y el blindaje escandaloso en su momento a los miembros del CNM, a los cuales se les sancionó por unas cosas y por otras no, a Inostroza por una cosa y por otras no, es decir, sanciones con trampa, y lo mismo que se acaba de hacer con Chávarri. No es presidenta porque se debió ver la acusación de Chávarri así recortada incluso como estaba hace 2 semanas, pero hubo 2 bancadas que no habían firmado el acta y por eso no se pudo agendar en el Pleno. O sea, por eso es, presidente, el tema, pues. Entonces aquí no se construya, ¿no?, una imagen con pies de barro y decir, el presidente tiene la culpa de todo eso y aquí nos vamos a trincherar en el Congreso. ¿Dónde nos vamos a trincherar en el Congreso para defender qué? ¿Los blindajes? ¿Para defender las exoneraciones tributarias? ¿Para defender que no estamos yendo a un tema de reforma profunda o que finalmente hacemos un conjunto de declaraciones para terminar luego diciendo sí señor, le damos el voto de confianza y luego decimos pero no le damos en los términos que usted quiere? Ya pues, Presidenta, o sea, yo creo que el país entero debe saber. Y en este sentido yo quisiera, en todo caso, marcar distancias. Si la propuesta es, y se quiere llevar a votación porque se ha hecho un pedido, de que se haga un pronunciamiento sobre el respeto del fuero parlamentario, que se haga sobre la base también de la autocrítica de los errores del fuero parlamentario. Porque no se nos venga a distraer que toda la culpa la tiene
la tiene Vizcarra. La culpa de blindar a Chávarri, de haber tratado con guantes de seda a los miembros del CNM, al señor Inostroza, ¿la tiene Vizcarra? No, Presidenta, la tiene una mayoría aquí en el Parlamento. Y entonces, yo quisiera, Presidenta, decirle, si en materia de la reforma política queremos avanzar, lo propio de este Parlamento habría sido reivindicar el carácter constituyente junto a la mayoría ciudadana para reformar el Estado y reformar el sistema de partidos políticos. Y esa vía no se ha querido hacer. Se ha optado por la vía fácil, ¿no? Que es, oiga, asústenos, le gritamos, le damos el voto de confianza, pero si usted nos vuelve a recordar el origen de esta discusión, vamos a hacer una bravata. Y creo que no se trata de eso, Presidenta. Yo creo que en el fondo de los temas que debieran estar preocupándonos, que son el avance, el cumplimiento de compromisos, tienen que ver con los problemas del equilibrio y la autonomía de poderes. Y eso no se ha querido hacer ni abordar en este Parlamento, Presidenta. Gracias.